Bienvenido a otro evento de los últimos días, ya que las profecías se están cumpliendo muy rápido. Creo que esta es la sexta parte de esta serie que hemos comenzado para preparar al pueblo de Dios, preparándonos para el próximo Laudato Si 2.0, que el Papa de Roma publicará el 4 de octubre de 2023. Se nos dice que debemos entender el tema que rodea la crisis de la marca de la bestia. Necesitamos entender cuál es la marca de la bestia para que no solo podamos prepararnos nosotros mismos para enfrentar la crisis, sino también a ayudar a preparar a otros para enfrentarla. Porque esa es la crisis que se ha ido abriendo camino en la oscuridad. Ese es el movimiento de la ley dominical. Aunque ha estado avanzando en la oscuridad, pero Dios le ha dado a cada uno de nosotros la verdad tal como se encuentra en Jesucristo y la comprensión de las profecías para exponer las agendas del enemigo. Y entonces, hermanos y hermanas, porque esta crisis, la crisis de la marca de la bestia, es el acto final del drama. Esta es la misma crisis que provocaría el fin del tiempo de gracia para la iglesia adventista. Esta es también la misma crisis que traerá el tiempo de gracia, el cierre de gracia del mundo, cuando ellos anulen la ley de Dios completamente. Y esta es la razón por la que esto es importante. Y en el último punto, antes de orar, esta es también la crisis que revelará al mundo la justicia de Jesucristo. Esta es esta crisis que también traerá la lluvia tardía que la iglesia necesita en este momento. Esta es la crisis, a consecuencia de ella, que también marcaría el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. Esta es la razón por la que, una vez más, nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, previo a la segunda venida de Jesucristo, las dos grandes señales, la apostasía de la verdad, de la fe, y que el hombre de pecado, que se enaltece por encima de Dios, será revelado en estos últimos días. Esa es la razón por la que esto es de vital importancia para nosotros. No solo ver cómo se desarrollan esas cosas en nuestro mundo, sino también estudiarlas por nosotros mismos. Oremos. Abba Padre que está en los cielos, invitamos tu presencia una vez más entre nosotros, ya que has dicho en el espíritu de profecía, mientras estudiamos la palabra, al estudiar las profecías, ciertamente veremos el movimiento del enemigo. ¿Por qué? Porque el rápido movimiento del enemigo en este momento nos dice una cosa, y solo una cosa. Es que Jesús está a las puertas. Queremos estar bien con Él. Así que ayúdanos, Señor, ahora a comprender y prepararnos. Como dice Oseas, prepárate para encontrarte con tu Dios. Es hora de que nos preparemos para encontrarnos con nuestro Dios, porque Él viene. Las señales de los tiempos nos dicen esto. Esté con nosotros, oramos en el nombre de Jesús, amén. En el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 126, la Biblia dice, tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Y esta es la crisis que hemos estado viviendo aquí. Esta crisis, la crisis de la marca de la bestia, nos llega de diferentes maneras, de diferentes formas. Están usando muchos eventos, tal como Jesús describió en Mateo capítulo 24, antes de su regreso. Habrán calamidades, terremotos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerras, pestilencias. Pero todas esas crisis
nos están llevando a una cosa, y es a la crisis de la marca de la bestia. Ahora, en Mateo capítulo 24, como dije, como Jesús estaba una vez más dando señales de los tiempos a los discípulos, después que Jesús dijo a los discípulos, escuchen atentamente, versículo 6, y habrá guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turbe, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero el fin aún no ha llegado, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Todos esos temas que Jesús mencionó aquí, los hombres están usando estos temas, esas crisis, para lograr una meta, una agenda, una crisis. Y ese es el domingo. Ellos están usando todas estas cosas que Jesús acaba de mencionar para vindicar o justificar la adoración al sol, como lo describe la Biblia. Y como la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, nos están llevando a nosotros también a adorar al dragón, a Satanás, a adorar a la bestia, que es el Papa de Roma. Y luego la Biblia dice, en el verso 9, entonces os entregarán en aflicción y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. La expresión, por causa de mi nombre, porque guardamos los mandamientos de Dios y nosotros tenemos la fe de Jesucristo, porque hemos llegado a un punto en el que nos damos cuenta que las leyes del país están en contradicción con las leyes de Dios. Por eso decimos que debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando tomamos esa decisión y no seguimos sus leyes, que están en contradicción con las leyes de Dios, las leyes que violan tu conciencia, leyes que te obligan a adorar sin importar lo que creas, entonces perseguirán al pueblo de Dios. Observe lo que nos dice el Espíritu de Profecía aquí, en la pantalla. Leemos, el esfuerzo que se está haciendo para presionar la ley dominical debe cumplirse enérgicamente, porque no estamos preparados para ese problema. La crisis está sobre nosotros y pronto habrá que afrontar el último problema. Pronto, ella dice, habrá que resolver el último problema. ¿Cuál es ese último problema? ¿Cuál es esa crisis? Esa es la ley dominical, que será la crisis de la marca de la bestia. Habrá que cumplirlo. Esto fue escrito hace más de 100 años, 1906 para ser exactos. Y esta crisis debe enfrentarse ahora mismo, porque esa crisis, ese problema está ante nosotros. Tenemos que lidiar con eso. ¿Y cómo enfrentarlo? Con la justicia de Jesucristo. Apocalipsis 14, verso 12, nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y la fe de Jesucristo. Todos los mandamientos, tal como fueron dados a Adán y a Eva, como fue repetidamente dado, Éxodo capítulo 22, a los hijos de Israel, y también en el libro de Deuteronomio, y como nosotros encontramos también en todo el Nuevo Testamento, y eso incluye el mandamiento del sábado. Verás, Dios no puede cambiar su ley. Ahora, no podemos justificar la adoración dominical diciendo, bueno, debido a que Cristo resucitó el domingo, ¿dónde está el mandamiento de la Biblia para hacer eso? Porque la Biblia nos dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La cuestión será una vez más sobre las leyes. ¿Qué leyes vamos a obedecer? ¿Las leyes de quién vamos a obedecer? La cuestión será sobre la adoración. ¿A quién vamos a adorar? El problema terminará cuando adoremos. ¿Cuándo vamos a adorar? ¿Será el domingo, según Satanás y el hijo de perdición y el hombre de pecado, que es el Papa de Roma? ¿O será según una así, dice el Señor? La cuestión debe
resolverse. Y como he estado cubriendo, compartiendo con ustedes en esta serie, que viene el 4 de octubre del 2023, el Papa publicará su segunda encíclica Laudato Si, para tratar de abordar, dijo, los problemas actuales como las calamidades y todas esas cosas que están sucediendo, como las hambrunas, la migración y otros temas. Y la solución que una vez más le dará al mundo es la santidad del domingo. Déjenme hacer una pausa antes de continuar. Como Jesús mencionó en Mateo 24, y como dije hace un momento, todas las crisis nos están llevando a una crisis final para un objetivo. Verá, han creado los dos partidos, que es lo que llamamos tesis versus antitesis, y tienen esos dos partidos luchando juntos. Usemos este ejemplo. Los demócratas y los republicanos. La izquierda y la derecha están en la superficie luchando entre sí. La izquierda ha estado presionando por el gran reinicio, el pinchazo babilónico y también el cambio climático. Mientras que la extrema derecha, por otro lado, parece estar en la superficie en contra de esas cosas. Pero en realidad, cuando profundizamos más y más, encontramos que tienen el mismo objetivo, la misma agenda, aunque puedan estar en desacuerdo sobre cómo llegar a ese objetivo final. Pero resultará en la misma síntesis. Nuevamente, tesis versus antitesis. Y luego la síntesis. La síntesis es el Papa de Roma. La síntesis es la ley dominical. Una vez más, eso es el cambio climático desde la izquierda, y la derecha dirá, bueno, la manera de hacerlo es hacer que la nación regrese a Dios. Ahora, hablando de llevar a la nación de regreso a Dios, vea en la pantalla conmigo, desde News Más. La senadora del estado de Arizona dice que sea obligatorio la asistencia a la iglesia los domingos. Ahora, noten la fecha en la pantalla donde se publicó esto, el año en que se dijo esto. Fue el 27 de marzo del 2015, cuando se publicó esto. Ahora, hemos cubierto este artículo varias veces en el pasado, incluso durante el año 2015, cuando esto surgió. Lo que me llamó la atención con este artículo, con este titular, esta vez, son las fechas. Son las fechas. Que se publicó también durante ese año. ¿Qué hechos transcurrieron durante ese mismo año? Bueno, déjame recordarte algunos otros eventos. 2015. Ese fue el mismo año en el que el Papa, de hecho, aproximadamente un mes después de la publicación de este artículo, el Papa publicó la primera encíclica de Laudato Si. Fue ese mismo año, en diciembre de 2015, cuando los jefes de estados de muchas naciones se reunieron en París, Francia, para firmar lo que se llamó el Acuerdo Climático de París. Y firmaron eso, lo que siguió el modelo de Laudato Si. Y Laudato Si, los llamados sacralidad del domingo, como en la siguiente diapositiva, en la pantalla leemos que el Papa dice una vez más en 0.237, en domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. El domingo, como el sábado judío, debe ser un día en el que se desarrolle nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Y sigamos hasta el último punto. Y dijo, el domingo también proclama el descanso eterno de los hombres en Dios. La ley del descanso semanal prohíbe trabajar el séptimo día. Esto fue lo que el Papa pidió para combatir el cambio climático. Mientras la derecha decía, necesitamos llevar a la nación de regreso a Dios mediante la observancia del sábado. La derecha dijo eso y la izquierda dijo que debemos celebrar el domingo para combatir el cambio climático y salvar al planeta del cambio climático.
pero buscan el mismo objetivo. También fue ese mismo año que el Papa viajó a los Estados Unidos de América. Y por primera vez en la historia, un Papa se puso de pie ante el Congreso y habló y dio su mensaje. Fue hacer cumplir el bien común. A continuación, en la pantalla, esto es lo que dijo el Papa ante el Congreso. Dijo, su propia responsabilidad como miembros del Congreso es permitir que este país, los Estados Unidos de América, mediante su actividad legislativa crezca como nación. Son el rostro de su pueblo, sus representantes. Están llamados a defender, y que más, a preservar la dignidad de sus conciudadanos. Observe con atención en la búsqueda incansable y exigente del bien común, porque este es el objetivo principal de toda la política. Ante el Congreso, ese mismo año, así como la izquierda, o toda la derecha más bien, pedía ser sagrado el domingo para combatir los crímenes y la inmoralidad. El Papa se presentó ante el Congreso y dijo, necesitamos hacer cumplir el bien común para combatir el cambio climático, detener la guerra y todas esas otras cuestiones sociales. Eso fue el año 2015. Y para no malinterpretar o sacar de contexto lo que dice el Papa, preguntémonos, ¿qué es el bien común? Bueno, vea la siguiente diapositiva en la pantalla del Catecismo Católico. Dijeron en el punto 2188, el respetar la libertad religiosa y el bien común de todos los cristianos se debe buscar el reconocimiento de los domingos y los días santos de la Iglesia como feriados legales. Ahí lo tienes. El bien común es buscar el reconocimiento del domingo. E incluso en la encíclica Laudato Si, ven que el Papa lo dejó claro. El bien común es el reconocimiento del domingo. Entonces, una vez tienes la derecha y la izquierda trabajando, al parecer, en la superficie, uno contra el otro, pero apuntan al mismo objetivo. Como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos conducen a la crisis de la ley dominical. Observe que dice el espíritu de profecía aquí en la pantalla. Rivion Herald, 18 de diciembre del 1888. Se acerca un tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será anulada en nuestra tierra. Los gobernantes de nuestra nación, mediante promulgaciones legislativas, harán cumplir la ley del sol y así el pueblo de Dios correrá un gran peligro. Cuando nuestra nación y sus consejos legislativos promulguen leyes, nuevamente promulgarán leyes. Una vez más, hagamos una pausa para entender. Como dije antes, el espíritu de profecía nos dice, como nos dice la Biblia, que habrá leyes dominicales nacionales. Primero, antes de que la ley dominical es singular, que será la marca de la bestia, hemos estado experimentando esas promulgaciones. Hemos estado experimentando eso, sí, las leyes dominicales. Y verás, la posición de la izquierda es promulgar, aprobar, hacer cumplir esas leyes dominicales. La derecha, en cambio, su trabajo es aprobar esta ley dominical singular. Ellos capitalizarán y utilizarán las leyes nacionales dominicales como base para hacer cumplir la ley dominical, que es la marca de la bestia. Sigamos, continúa diciendo nuevamente. Cuando nuestra nación, en su consejo legislativo, promulgue leyes para obligar a las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos y obligar a la observancia del domingo, ve la distinción allí, promulgarán leyes para hacer cumplir la observancia del domingo y ejercer poder opresivo contra aquellos que guardan el séptimo día. La ley de Dios, cuando esto suceda, quedará anulada en nuestra tierra
y la apostasía nacional será seguida en una ruina nacional. Y eso es exactamente lo que esa señora, una vez más, está llamando el domingo sagrado. Reproduzcamos ese clip donde esta señora nuevamente pide para que podamos combatir el crimen. Ahora, cuando ella dijo eso, esto fue en Arizona, ellos estaban debatiendo un proyecto de ley de armas debido a la violencia armada. Entonces usó la oportunidad o aprovechó la oportunidad para decir que la forma en que combatiremos el crimen, como dicen que la forma de combatir la inmoralidad es legislar la moralidad y llevar a la nación de regreso a Dios. Ahora, adelante, reproduzcamos ese clip. Probablemente deberíamos debatir un proyecto de ley que exija que cada estadounidense asista a la iglesia de su elección en domingo. Así hablaba ayer la senadora Sylvia Hallen sobre la posibilidad de obligar a la gente a asistir a la iglesia los domingos. Entonces, en caso de que se hayan perdido lo que ella dijo, fíjense nuevamente, regresen a la pantalla nuevamente. Dice el proyecto de ley de la senadora Moore de Arizona para hacer obligar la asistencia a la iglesia los domingos. La senadora del estado de Arizona, Sylvia Hallen, cree que Estados Unidos necesita un renacimiento moral y establecer un proyecto de ley que obligue a los estadounidenses a asistir a una iglesia de su elección todos los domingos. Puede que no sea tan mala idea. Así que una vez más, tiene derecho al domingo o simplemente la izquierda avanza. Pero de otra manera, a primera vista parece una vez más que no están de acuerdo. Pero el resultado final es el mismo. Todavía nos lleva a Roma. Todavía nos lleva al domingo. Volvamos a la pantalla. El artículo continúa diciendo, como ella decía, escuchen nuevamente las palabras. Ella dice, deberíamos debatir un proyecto de ley que exija que cada estadounidense asista a la iglesia de su elección. Miren ahora. El domingo. Espera. Ella dijo una iglesia de su elección, pero tiene que ser el domingo. Entonces, ¿esa es una elección? ¿Qué pasa si elijo el viernes? ¿Y si elijo el sábado? ¿Qué pasa si elijo un día diferente? No. Ella dice una iglesia de su elección, pero tienen que ir en domingo. Sigamos. Luego dice que el domingo veremos si podemos volver a tener nuestra moral, entre comillas, aunque reconoció que nunca se permitirá aprobar un proyecto de ley de este tipo. Ahora, tenga en cuenta que esto salió en el 2015. Lo que ella reconoce es que nunca se permitiría aprobar un proyecto de ley de este tipo. Se mantuvo firme en que otro problema que enfrenta la sociedad actualmente es la erosión de la religión. Es el alma, dice ella, que se corrompe. ¿Y cómo volvemos a nuestro renacimiento moral en este país? No lo sé, ya que poco a poco estamos erosionando la religión en cada oportunidad que tenemos. Y por lo tanto, la respuesta a la violencia por el control de armas o la violencia armada, la respuesta al aumento de la sodomía, la respuesta a otros problemas familiares, es la legislación de la ley dominical, haciendo obligatoria la asistencia a la iglesia los domingos, tal como nos dice la izquierda. La respuesta para detener la violencia es la santidad del domingo. La respuesta para detener el cambio climático es la santidad del domingo. La respuesta para detener la guerra es la santidad del domingo. Ahora, como fue profetizado en Apocalipsis capítulo 13, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 15, lo que harán los Estados Unidos de América. Citemos el verso 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y luego en el 15 leemos, y en el versículo 15 del 13, dice, versículo 15, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Iglesia y Estado uniéndose. Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara, y para hacer matar a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Debe ser sanada. Tenemos la imagen de la bestia erigida por la derecha.
Legislemos la moralidad. Hagamos cumplir una adoración obligatoria al domingo por ley. Bueno, aquí hay otro artículo donde la derecha nos dice cómo adorar. Escuchen ahora este asunto. Esto viene del periódico The Guardian, septiembre 15 del 2023. Grupo político estadounidense de extrema derecha condenado por retórica anti-LGBTQ+ de suminantes. El proyecto 2025, que busca llegar al poder con el ejército conservador, acusa el deseo de la extrema derecha de hacer que Estados Unidos vuelva a los años 20. Así que ahora la izquierda dice, miren lo que la extrema derecha está tratando de hacer en las próximas elecciones, ya que nuevamente dice Proyecto 2025, Proyecto de Transición Presidencial. Proyecto de Transición Presidencial. En otras palabras, como se acercan las elecciones en Estados Unidos en 2024 y ya estamos en los años electorales, ya que las campañas ya han comenzado, la derecha, la extrema derecha se está preparando para hacer la transición de Estados Unidos lejos de la izquierda, debería decir de la extrema izquierda, y hacia la derecha extrema. ¿Y qué es lo que pide la derecha extrema? Bueno, entendámoslo un poco más. Siguiente diapositiva. Mire la pantalla de MSNBC del 8 de septiembre del 2023. El proyecto de la derecha 2025 quiere hacer de la fe el trabajo del gobierno. Una coalición bien financiada quiere anteponer la Biblia y la Constitución. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué Biblia? Porque muchas de ellas por ahí. De nuevo, esta es la extrema izquierda que ahora dice, mira lo que está haciendo la extrema derecha. Pero, en realidad, ambas trabajan para el mismo poder. Ambas trabajan para el Papa de Roma. Escuchen ahora la siguiente diapositiva. Esto viene de People World, del 15 de septiembre del 2023. Proyecto 2025. El plan republicano para hacer la guerra al medio ambiente. Loco, espantoso. Esta es la izquierda que habla aquí. Un plan para destruir el planeta. Los planes eliminan y revierten la transición a la energía verde, destruyen las protecciones ambientales y obstaculizan la capacidad de la sociedad para hacer frente a la crisis climática, que crece rápidamente. Los republicanos, MAGA, que significa hacer América de nuevo grande, implementarían por la fuerza el plan político radical, el proyecto 2025, en los primeros 180 días de la nueva administración. Una vez más, esto se llama Proyecto 2025, que tiene el proyecto de transición presidencial. La derecha ahora dice que están hartos, ya han tenido suficiente con la extrema izquierda y ahora es el momento de hacer que el país vuelva a Dios. El péndulo oscila hacia la derecha. Recuerden que la derecha conservadora ya eliminó el aborto en la Corte Suprema el año pasado. Anuló Roe versus Wade. Esa es la extrema derecha. Y lo van a hacer de nuevo. Volvamos a la pantalla desde el sitio web del proyecto 2025. Leemos. Construyendo ahora para una victoria conservadora a través de políticas, personal y capacitación. No es suficiente que los conservadores ganen las elecciones. Si vamos a rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos una agenda gubernamental y las personas adecuadas listas para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que viene según ellos en el 2025? Recuerden, la
La elección presidencial es a finales del año 2024, noviembre 5 para ser más preciso, del año 2024. No será hasta después de 2 meses, el 25 de enero, que quien sea elegido como próximo presidente de los Estados Unidos de América va a tomar juramento y entonces ya empieza el proyecto. Según lo que dicen aquí, el próximo presidente es un republicano de extrema derecha que ha sido seleccionado para un momento como este. Y creo, hermanos y hermanas, que Dios ya no detendrá los vientos de lucha, porque ya es suficiente. Dios quiere poner fin a esta locura. Él está permitiendo que los vientos no soplen para que nos preparemos. Entonces, como pueblo que espera la segunda venida de Jesucristo, debemos prestar atención a la advertencia. Necesitamos hacer sonar la alarma. Necesitamos prepararnos una vez más para encontrarnos con el Dios de Israel. Observe cuidadosamente lo que nos dice el espíritu de profecía aquí. Las promulgaciones humanas, estas son las leyes dominicales. Las promulgaciones humanas, las leyes fabricadas por agentes satánicos bajo el pretexto de la bondad y la restricción del mal serán exaltadas, mientras que los santos mandamientos de Dios serán despreciados y pisoteados, y todos los que demuestran su lealtad mediante la obediencia a la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, para ser llevados ante concilios que no tienen por norma la alta y santa ley de Dios. ¿Qué debemos hacer? Según lo que dice Jesús también en Lucas capítulo 21, que va junto con lo que dice en Mateo capítulo 24. Oh, hermanos y hermanas, las señales de los tiempos están a nuestro alrededor. Como nuevamente dice Jesús en Lucas capítulo 21, comenzando en el versículo 13. Y déjame retroceder, hermano. Dice, pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre, y se volverá hacia vosotros en testimonio. Poned pues vuestros corazones, no meditar antes de lo que responderéis, porque os daré boca y sabiduría, a la cual todos vuestros adversarios no podrán contradecir ni resistir. Y en ese momento también serán traicionados, dice Jesús, como lo mencionó en Mateo capítulo 24. Volvamos a la pantalla. Observe con atención que el mismo sitio web continúa diciendo, el sitio web del Proyecto 25, este es el objetivo del Proyecto 2025 para la transición presidencial. El proyecto se basará en 4 pilares que en conjunto allanarán el camino para una administración conservadora eficaz. Esa es la extrema derecha. Entonces, ¿cuál es uno de sus pilares? Recuerde que dicen que hay que luchar contra la violencia armada, el movimiento sodomita LGTB y muchas otras cuestiones sociales. Entonces necesitamos llevar a la nación a Dios. Entonces, ¿cuál es la parte del plan? Tan pronto como ese presidente de extrema derecha sea elegido, el 20 de noviembre, o debería decir, será elegido el 20 de noviembre del 2024, y luego tomará juramento en el 2025 de enero. ¿Cuál será la agenda? ¿Cómo llevarán a la nación de regreso a Dios? Observen la pantalla conmigo nuevamente del mismo proyecto. Ellos dijeron, escucha ahora, visión alternativa. Si bien las mediciones sobre el estado de las familias y la sociedad civil estadounidense son importantes y útiles, las estadísticas mensuales tendrían poco valor adicional y podrían terminar causando confusión y preocupación innecesaria. La financiación debería orientarse a mejorar la puntualidad de las estadísticas familiares anuales. Noten lo que hablan de la familia. Así que, ¿qué más necesitan la familia? Dijeron, descanso sabático. Dios ordenó el sábado
como un día de descanso. Y hasta hace muy poco, la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido. Fíjense nuevamente las palabras, un día libre compartido. Hace posible que las familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntas. En lugar de atomizar a los individuos y proporcionar una cadena de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo. Esa será la extrema izquierda, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Eso suena parecido a lo que dijo esa señora de Arizona, la senadora de Arizona. Porque estas cosas han sido erosionadas de la sociedad. Esa es la razón por la que estamos añadiendo crímenes. Los delitos van en aumento. Esa es la razón por la que tenemos todos esos problemas en nuestro mundo. Por lo tanto, necesitamos el descanso sabático para todos. Y ese descanso sabático tiene que ser un día de descanso común, ya que establecen un día libre compartido. Bueno, ¿y qué día será ese? Bueno, de nuevo, volvamos a la pantalla. El Papa de Roma ya ha dicho cuándo debería ser ese día. Debería ser el domingo. Eso es lo que dice aquí. Entonces sigamos con lo que dice el Espíritu de Profecía. Review and Herald, febrero 6, 1900. El gran conflicto está justo ante nosotros. El hombre de pecado ha trabajado con una perseverancia maravillosa para exaltar el sábado espurio, y el desleal mundo protestante ha vagado tras la bestia y ha llamado a la obediencia al sábado instituido por Jehová deslealtad a las leyes de las naciones. Oh, hermanos y hermanas, ¿a quién vas a adorar? ¿Las leyes de quién vamos a seguir? Dijeron en ese momento lo que la llamada extrema derecha aquí está presionando es dejar sin efecto las leyes de Dios. Pronto y muy pronto van a decir aquellos que guardan el sábado del Señor son los responsables de las calamidades y se juntarán. Así como dice la Biblia, Apocalipsis 16, versículo 13. 3 espíritus inmundos como ranas se juntarán y harán guerra contra Cristo. Como Apocalipsis 17, versículo 13 y 14 dice, que harán guerra contra el Cordero. Esto tienen una solamente. Continuemos. Continúa diciendo, y el mundo protestante desleal ha vagado tras la bestia y ha llamado la obediencia al sábado instituido por Jehová la deslealtad a las leyes de las naciones. Los reinos se han confederado para sostener una falsa institución del sábado, que es el domingo, que no tiene una palabra de autoridad en los oráculos de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, esto se está cumpliendo mientras estamos hablando en este momento. Observe lo que el proyecto 2025 continuó diciendo con respecto a su falso sábado. Dijeron que el Congreso debería alentar... Espera, ¿el Congreso? ¿El Congreso? Ese es el mismo Congreso al que fue el Papa en el 2015. Ese mismo año, la extrema derecha pedía que el domingo sea sagrado para combatir la inmoralidad y la violencia armada. Ese mismo año, el Papa fue al Congreso y dijo que es necesario legislar el bien común. De nuevo a la pantalla, el proyecto 2025 dice, el Congreso debería fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de normas laborales justa, FRSA, para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio tiempo por las horas trabajadas en sábado. Pero noten lo que dice aquí. Ahora recuerden el sábado. Ellos dijeron que por defecto usarían al domingo. ¿Cuál será el sábado ahora? Ese día se cambiará para que fuera domingo. El Congreso y las derechas religiosas se unen para legislar la moralidad. Esa es la imagen de la bestia. Eso pertenecen a la bestia. Trabajan para el Papa de Roma, mientras que en la superficie afirman estar en guerra con él debido a su llamada agenda de cambio climático. Continuemos.
Ellos dicen, una vez más, que será por defecto el domingo, pero escuchen atentamente lo que dicen, excepto para los empleadores con una sincera observancia religiosa del sábado en un momento diferente. Por ejemplo, el atardecer del viernes a anochecer del sábado. Pausa. Que acabamos de leer aquí. Este es el cumplimiento de lo que obviamente dice el espíritu de profecía. Ellos dijeron que ya establecieron que ese sábado de descanso tiene que ser el domingo. Pero por ahora daremos alguna exención. Sí, hermanos y hermanas. Alguna exención a otros que adoran en un sábado diferente. Por ejemplo, dicen a aquellos que guardan el sábado desde la puesta del sol del sábado o la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. ¿A quiénes se refieren? A los adventistas del séptimo día. Recuerden que se nos dice que hay 3 etapas de la ley dominical. Primero, la agitación de la ley dominical, que es lo que estamos experimentando ahora. La agitación de ella, mientras habla de la solución de combatir el cambio climático, combatir el control de armas, combatir la violencia armada, combatir la inmoralidad y todos los demás. Y luego está la legislación al respecto, que es lo que están pidiendo, que es lo que llegará pronto. Pero en ese momento, como mencionaron aquí, daremos alguna exención a aquellos que eligen adorar el sábado al atardecer, o entre el sábado al atardecer y el viernes al atardecer, más bien, al atardecer del sábado. Están refiriéndose a los adventistas del séptimo día y a algunos otros. Les daremos una exención, pero recuerden la tercera etapa de la ley dominical. Cuando legislarán la ley dominical con dientes, entonces se nos prohibirá adorar en sábado, porque seremos culpables de toda la inmoralidad, de todas las calamidades. Es por eso que Jesús volvió a decir, tanto en el capítulo 24 de Mateo, como en el capítulo 21 de Lucas, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora mismo nos darán permiso, por así decirlo, para poder adorar en sábado. ¿Necesitamos permiso de ellos? Sigamos, dicen, una vez más. Déjame repetir eso. Ese día, el sábado que están presionando, por defecto sería el domingo, excepto por empleadores, con una sincera observancia religiosa de un sábado, en un momento diferente, ejemplo, al atardecer del viernes, al atardecer del sábado. La obligación se transferirá a ese periodo. Los lugares de culto, en la medida limitada en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA y los empleadores legalmente obligados a operar las 24 horas como hospitales y socorristas, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de horas extras. Entonces, los socorristas emplean trabajadores de emergencia, las enfermeras y los médicos estarían exentos de trabajar los domingos porque están ayudando a otros. Y por el momento también eximiremos a aquellos que elijan adorar en un sábado diferente, siempre y cuando respeten nuestras leyes, nuestras reglas. ¿Está la crisis sobre nosotros? Escuchen ahora lo que dice el espíritu de profecía. Observen la pantalla conmigo. Testimonio volumen 5. 452, párrafo primero. El movimiento dominical ahora avanza en la oscuridad. Los líderes ocultan el verdadero problema y muchos de los que se unen al movimiento no ven por sí mismos si la corriente subyacente favorece sus profesiones. Las profesiones del movimiento dominical, note cuidadosamente, son suaves. Recuerden que nos acaban de decir que, ok, está bien, te los permitiremos. Si adoras o si guardas el sábado entre la puesta del sol del viernes y la puesta del sol del sábado, te lo permitiremos. Eso significa que es suave. Eso es lo que la hermana White está diciendo aquí. Sus profesiones son suaves y aparentemente cristianas en la superficie. Pero cuando hable, revelará el ¿qué? El espíritu del dragón. Esa es la tercera etapa de la ley dominical. Cuando entre en vigor, será ilegal para nosotros adorar en sábado. Esto no será nuevo, porque esto le sucedió a los valdenses.
ya que se les prohibió adorar en el sábado del Señor. Los estaban obligando y fueron masacrados y asesinados también, porque se negaron a adorar en domingo. La crisis está aquí de nuevo. Volvamos atrás. Continúa diciendo, es nuestro deber. Ahora, aquí está el llamamiento. Es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance para advertir el peligro que nos amenaza. Deberíamos esforzarnos por desarmar los prejuicios, ubicándonos en una posición adecuada ante el pueblo. Deberíamos plantearle la verdadera cuestión en cuestión, interponiendo así la protesta más eficaz contra las medidas para restringir la conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras y poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta Daniel, los impíos harán lo impío, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Nuevamente, como dice el Salmos, en Salmos 119, verso 126. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Es hora de que Dios obre. Es tiempo para que su pueblo trabaje, debido a que las leyes de Dios están siendo anuladas en la tierra. Es hora de que honremos al Señor guardando sus mandamientos. Es hora de que el mundo vea a los verdaderos cristianos creyentes en la Biblia. Es hora de que el mundo vea, como Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Eso significa que el mundo podría identificar a los que caminan con el Cordero. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hagamos una oración. Abba Padre que está en el cielo, una vez más, este es un momento tan emocionante. Me viene a la mente Isaías 58, verso 12, que también trata del mandamiento del sábado. Este es el pasaje donde la Biblia nos dice que debemos ser preparadores de la brecha que se hizo dentro de las leyes de Dios para exaltar el sábado, pero no solo el sábado, sino toda la ley, así como dice tu palabra. Es hora de que obre, porque han anulado tu ley. Es tiempo de que trabajemos para honrar a Dios, de exaltar su ley, la ley de Jehová. Es hora de que rescatemos a los que perecen. Salgamos y le demos el mensaje fuerte, el mensaje final de cierre, para que muchos más lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Perdónanos de todos nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.